Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y porque las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas lo librará Jehová. Así, amados hermanos, nos levantaremos con el poder del amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas lo librará Jehová. Vamos a pedir allá en controles a nuestro hermano Manuelito que siga dejando ese hermoso himno al fondo. Y me levantaré con las fuerzas, con el poder de tu amor. Y la verdad es que solamente así nos podemos nosotros levantar de situaciones difíciles. Tal vez usted necesitaba escuchar esto, necesitaba escuchar que el Señor nos va a ayudar a pasar este problema. No nos va a sacar del problema, pero va a estar con nosotros al ayudarnos a pasar por el problema. Así es que podemos confiar en Él ciegamente y saber que Él nos levantará, que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Que Él está con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Confiad en el Señor. En la casa de su Padre muchas moradas hay, y Él fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. En esto tenemos que confiar, aunque la tierra tiemble. Y el día de hoy, aquí en Génesis Inmigración Celestial, vamos a estudiar un poquito del libro de Mateo. Mateo tratando de explicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tratando de demostrarle a los judíos quién era el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. Y Mateo tenía una tarea difícil, muy difícil, porque no es fácil predicar el Evangelio, y menos a estas personas que ya tenían sus reglas bien pronunciadas, ya sabían todo lo que era el Pentateuco, ya conocían la ley y todo eso, y ya sabían que existía un solo Dios. Y ahora, ¿cómo venía Mateo a decirle, mira, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Cómo iba Mateo a enseñarles esto y de una manera abierta? Sigue en el Antiguo Testamento, dice Jehová Dios, uno solo es. Entonces Mateo tenía una tarea bastante difícil para poder evangelizar al pueblo judío. Y encontramos aquí en el libro de Mateo, viéndolo de manera general, cómo Mateo introdujo el Evangelio a este pueblo de Israel, de una manera dándole ejemplos, contándole la historia de lo que sucedió. Pero Mateo tenía una tarea difícil, aparte de eso, porque él no era bien aceptado dentro de la comunidad israelita, porque él era publicano. Mateo era el que cobraba los impuestos para entregárselos al pueblo romano. En otras palabras, no lo querían, no solamente por trabajar para el país invasor de Israel, pero también porque los publicanos tenían mala fama de, aparte de cobrar lo que era el tax, tomaban algo para ellos adicional. Entonces Mateo tenía este poquito de mala fama. ¿Y cómo podía Mateo poder evangelizar a este pueblo? Sí, por decirlo así, estaba su fama. Encima de eso también estaba la doctrina a la cual ellos ya estaban acostumbrados. ¿Cómo Mateo podía introducirse para poder hablar con este pueblo y explicarles que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios? Es una tarea colosal. Y gracias al Señor porque lo pudo escribir, porque tenemos testimonio a través de la palabra del Señor de cómo Mateo evangelizó a este pueblo. ¿Qué les dijo? ¿Cómo lo hizo? Tenía que ser muy meticuloso, muy cuidadoso con sus palabras. Cuando usted en la actualidad va a evangelizar a una persona israelita, a un judío, tiene que ser muy cuidadoso, porque esa gente sabe de la ley del Antiguo Testamento, esa gente sabe toda su historia. Es bastante un poco dificultoso predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y predicarles a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios. Y encontramos aquí
en el libro de Mateo situaciones, por ejemplo, podríamos decir un poco controversiales para el pueblo de Israel, y encontramos la primera controversia con el pueblo judío en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí se da un gran choque, un choque de religiones, un choque de reglas que ya habían sido establecidas para el judaísmo. ¿Y cómo introduce Mateo todo esto? Fíjese que Mateo no les introduce a ellos, bueno, yo tengo la doctrina de la Trinidad. No se los dijo así abiertamente, no podía. Tal vez lo hubieran apedreado, porque Jehová Dios uno solo es. Y para nosotros también, Jehová Dios uno solo es, representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Mateo, ¿cómo les podía decir esto? Si usted llega a la persona y le dice así, derecho, directo, mira, qué sé yo, tu religión no está bien y esto es así, esto es asá, lo más probable es que se va a formar enemigos. Lo más probable es que así duramente usted no va a poder entablar una conversación con ellos de manera de poder estar intercambiando información. Y tenemos acá en el libro de Mateo la presentación y la explicación de cómo nuestro Señor Jesucristo fue presentado al pueblo israelita, cómo el Padre y el Hijo de Espíritu Santo se manifestó en el Señor Jesucristo en el momento de su bautizo. Y si alguien le pregunta por ahí a usted también, si usted no lo sabía, bueno, ¿y dónde está lo que es la Trinidad en la Biblia? Porque la palabra Trinidad en sí, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero la encontramos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, donde aparece la voz de Dios Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y luego el Hijo siendo bautizado. Ahí tenemos la manifestación de la Trinidad. Pero ¿cómo podía Él darles esta información a ellos sin que se ofendieran, sin que los apedreara? Mire, sencillamente declaró cómo había sido el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también en el libro de Mateo capítulo 1 la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Desde dónde venían sus primeros padres, abuelos, tatarabuelos y todo eso, hasta llegar a María. Y encontramos que esta era una de las maneras como Él se estaba introduciendo al pueblo israelita, de decirle, este es el Cristo, este es aquel del cual nosotros estábamos esperando, este es aquel de quien estaba hablando Juan el Bautista, o sigue hablando Juan el Bautista como el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo podía Mateo introducir toda esta información al pueblo israelita? Dígame usted si no era un trabajo bastante pesado. Y muchos de nosotros aquí en este país no tenemos el trabajo así tan pesado en cuanto a la evangelización. Pero si nos vamos, por ejemplo, a países en México, por decir algo, donde la mayoría es de la religión más antigua del mundo, encontramos un gran choque. Encontramos gran oposición, y si llegamos a predicar el evangelio así, como decimos nosotros, con machete en la mano, difícilmente usted va a tener un intercambio de pensamientos, intercambio de doctrina, intercambio de la palabra de Dios con ellos. Y encontramos como el libro de Mateo meticulosamente está sometiendo con pruebas a el pueblo de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Y usted, si lo continúa leyendo y analiza todo el libro de Mateo, usted puede ver todas las parábolas utilizadas por nuestro Señor Jesucristo, de manera que pudieran entenderlo, asimilar y saborear que el Señor Jesucristo es el mismo de aquel que se ve una sombra de Él en lo que es el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Y así Mateo les dice a ellos, mira, yo no vengo a que ustedes cambien de religión, lo que yo les vengo a decir es que antes eso era como una sombra, pero acá se ha materializado, y aquí con nosotros tenemos nada menos y nada más que aquel que estábamos esperando, al Hijo de Dios, al que quita el pecado del mundo, al Cordero de Dios, para quitar nuestros pecados.
era una tarea bastante ardua, bastante difícil, donde posiblemente Mateo podía exponer su propia vida. Y aparte de eso, todo lo que tenía en contra de él, su mala fama, podemos decir, no era una cuestión bastante fácil para poder estar predicando. Y encontramos que él empieza acá en Mateo capítulo 1 con la genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿cómo él iba a demostrar que nuestro Señor Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham? Porque estos nombres, Abraham y David, son grandes nombres dentro del pueblo de Israel. Y usted tiene que conocer muy bien la doctrina para poder entrar con ellos y poderles hablar. Y él sabía que una de las cosas por las cuales tenía que empezar Mateo era por la genealogía, y precisamente su libro en capítulo 1, versículo 1 empieza de esa manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a desglosar él el versículo 2 hasta cómo llegó a David nuestro Señor Jesucristo. Era una manera para poder introducir y decirles: mira, viene la genealogía desde aquí. Y sin duda, él es de la tribu de Judá. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de David, de aquel que se habla que se sentaría en el reino por siempre, en el reino de Israel. Y encontramos así, parafraseando, viendo el libro de Mateo de una manera general, para una introducción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como una carta de presentación, como cuando usted dice a un carro, por un mal ejemplo, color negro, color brillante, color 4 llantas, color azules, timón color blanco, y usted lo empieza a describir. Entonces vamos a chequear el libro de Mateo en este tipo de esqueleto espiritual, como un esqueleto para poder presentar un nuevo evangelio. Muchos se han escapado de ser apedreados, muchos han perdido la vida predicando una nueva doctrina a gente inconversa. Y es difícil, muy difícil sacar, si no es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, sacar a aquella persona de su doctrina para enseñarle la realidad del Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer aquí el día de hoy, amigo del Evangelio, presentarle a usted a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que tiene el poder sobre este mundo, como aquel que se puede sentar en el trono de David, así como lo manda la profecía. Y tenemos muchas profecías a través del Antiguo Testamento acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quisimos dar nada más un vistazo a vuelo de pájaro de lo que es el libro de Mateo, sus dificultades que encontró Mateo, cómo lo introdujo, cómo él se comportó para poder llegar hasta demostrarles que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros, amados amigos del Evangelio, tenemos testimonio a través de nuestras propias vidas de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le queremos invitar a usted a que el día de hoy usted pida perdón por sus pecados y crea en Cristo Jesús como su Salvador, porque confesar nuestros pecados es difícil. Como que usted no quiere y no quiere y no quiere. Yo tampoco quería, pero gracias al Señor que tuvo misericordia de mí y abrió mi entendimiento, y yo pude confesar a Cristo Jesús como mi Salvador. Y eso queremos con usted. Aquellos pecados que nadie conoce, que usted solito conoce, el día de hoy pueden ser perdonados si usted viene a Cristo Jesús y cree en Él como su Salvador. No hay tiempo para más, el tiempo se nos ha ido en Génesis Inmigración Celestial, y nos vamos volando hasta Génesis Inmigración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener este programa al aire, y lo hacemos trabajando en sus casos migratorios, incorporando iglesias, trabajando en incorporar negocios, en hacer sus taxes, en hacer matrimonios civiles, de todo y eso y más. Sostenemos la predicación del Evangelio, y por eso tenemos estos escasos 10 minutos de Génesis Inmigración Terrenal. No se vaya, regresamos.